Buenos días, quiero invitarte hoy a exaltar el nombre del Señor. Ahí en tu lugar puedes humillarte delante de Él con humildad. Adoremos el nombre del Señor. Te adoramos, Padre eterno. Que soy feliz para decir con todo mi corazón. Vamos a una voz. Te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te adoramos hoy. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, y el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad.
Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, y el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como tú, nadie es como Él. Oh, gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte.
días, queridos hermanos, amigos. El tema de esta mañana va a referir a la sexualidad humana. Un tema tabú, si los hay, en la iglesia. Pero para Dios no lo es. La Biblia exalta la sexualidad humana como un regalo divino cuando se vive en el plan de Dios. Y también relata terribles historias cuando se la ha mal usado y abusado de ella. Fíjense si será importante para Dios que dejó un libro entero en la Biblia para exaltar el erotismo y la sexualidad en el matrimonio. El libro de Cantar de los Cantares. Uno de los últimos en ingresar al canon bíblico justamente por su temática y prejuicio humano. ¿Nos sorprende? Y por supuesto, porque siempre lo hemos leído y nos lo han leído con una interpretación alegorizada y suavizada. Pero la función específica de este libro es exaltar el placer sexual en el matrimonio. En el día de hoy vamos a hablar del séptimo mandamiento y tiene que ver con esto. No cometerás adulterio. Y para el mismo invité a un hermano y amigo, Ernesto Ales Mártir, pastor, profesor y también responsable de un ministerio para matrimonio llamado Señor de los Anillos. Por su experiencia y su conocimiento sobre el tema matrimonial, quisimos pedirle a él que trate este tema y quiera el Señor bendecirnos a través de su palabra. Que Dios nos hable. Muy buen día a la familia de Iglesia en Mar del Plata, de la Unión Evangélica. Un placer estar con ustedes a través de este medio y esperamos en el Señor Jesucristo que por su gracia y su poder, la palabra que Dios nos da sea la palabra que ustedes y yo necesitamos. Esta mañana queremos orar, pero antes quiero agradecer al pastor Espinosa y a los líderes de la iglesia por la invitación para compartir la palabra, lo cual es una gran responsabilidad y un inmenso privilegio. Así que oramos juntos al Señor y luego vamos a exponer la palabra que Dios tiene para nosotros en este día. Padre, gracias por tu bondad, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la oportunidad de adorar juntos el día del Señor, el día de tu Hijo, el día de la resurrección. Señor, te bendecimos por todo lo que has hecho posible en nuestras vidas a lo largo de la semana. Te agradecemos porque nos podemos congregar a través de este medio para exaltarte y glorificarte como nuestro Dios. Padre, oramos que mientras nosotros estudiamos las Escrituras, mientras nosotros miramos la revelación que hay tuya para nosotros en tu palabra, tu Espíritu está poniendo esa palabra en nuestras vidas y llevándonos a tomar decisiones que sean para honra, para gloria de tu gran nombre. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, el pastor Espinosa me pidió que esta mañana pudiéramos hablar acerca de los 10 mandamientos. Tengo entendido que ustedes han estado a lo largo de este mes estudiando los 10 mandamientos desde el primero hasta el séptimo mandamiento que nos toca estudiar en esta mañana. La palabra del séptimo mandamiento es una palabra muy simple. El pasaje en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 14, nos dice así. Éxodo, capítulo 20, verso 14. Dice, no cometerás adulterio. Pasaje simple. Yo he titulado este mensaje guardando la santidad del matrimonio.
guardando la santidad del matrimonio. Porque el propósito de los 10 mandamientos, como de toda la Escritura, es dar a nosotros revelación de Dios. Los 10 mandamientos, como ustedes ya habrán estudiado con los predicadores que me precedieron, fueron dados por Dios como una revelación del carácter divino al pueblo de Israel, pero también fueron dados como revelación acerca de aquellos principios que pueden hacer armoniosa la vida entre los seres humanos. Y el pasaje de Éxodo 20:14 tiene como propósito darnos a nosotros un pantallazo acerca de la santidad que Dios espera de sus hijos en la relación matrimonial. Desde el libro de Génesis, capítulo 2, encontramos que el matrimonio es la institución más antigua de las instituciones humanas. Es la más antigua, fue la primera institución creada por Dios. Cuando Dios creó el mundo, lo primero que hizo fue al hombre y la mujer, y antes de cualquier otra institución, le legó a la humanidad el matrimonio como un medio mediante el cual nosotros podemos hacer dos cosas. Uno, mantenernos en compañerismo mutuo, y segundo, reproducirnos naturalmente. Para poder preservar esta institución matrimonial, en el libro de Éxodo hay una revelación de cuál era el principio sobre el cual Dios quería proteger al matrimonio. Y ese se llamaba el principio de no cometer adulterio. Los 10 mandamientos expresaban, sin lugar a dudas, que a Dios le importaba el matrimonio y puso en los 10 mandamientos que en cierto modo se iban a convertir en la constitución de la nación de Israel y eran la base sobre la cual se establecía la alianza o el pacto que iba a gobernar la relación de Israel con Dios y de Dios con Israel. Había una cláusula de protección al matrimonio. Los 10 mandamientos funcionaban como la constitución general y después las otras leyes de la legislación levítica tenían como propósito amplificar los 10 mandamientos y regular cómo se iba a vivir en el día a día este mandamiento. Cuando el pasaje dice no cometerás adulterio, lo que está haciendo es tácitamente prohibiendo cualquier relación que pudiera violentar la santidad con la cual se debía llevar y se debe llevar la relación matrimonial. El matrimonio como institución es tan sagrada que Dios lo ha enmarcado en cierta forma y lo ha encuadrado en cierta manera para que fuera de ese cuadro en el cual está establecido el matrimonio, cualquier cosa que hagamos caiga bajo el rubro no cometerás adulterio. La definición del adulterio es simple. Es cualquier relación física entre una persona casada con una persona que no es su pareja oficial, su esposa o esposo. Así que el adulterio es la violación del pacto matrimonial. Cuando un hombre, cuando una mujer se salen del contexto del matrimonio y mantienen relaciones sexuales con otra persona que no es su esposa o su esposo, cometen adulterio. Por lo tanto, los 10 mandamientos dicen no cometerás adulterio. Los 10 mandamientos tenían una sección que estaba implícitamente relacionada a cómo se iba a relacionar Israel con Dios, sin otros dioses, sin adorar ídolos, no cometiendo blasfemia ni profanando el nombre del Señor, guardando el Shabbat. Pero a partir del 5º mandamiento aparecen cómo se iba a regular la vida del pueblo de Israel. Primero, guardar la santidad de la institución maternidad-paternidad, la responsabilidad de los hijos hacia los padres, honrarlos. Después, protección a la propiedad privada, no robarás. Y ahora viene protección a la institución matrimonial, no cometerás adulterio. Cuando hablamos de no cometer adulterio, el pasaje es claro, no hay
ninguna excepción a la regla. No cometerás adulterio. Es más, es tan profundo este concepto que en el libro de Levítico, capítulo 20, verso 10, encontramos la penalidad para el adulterio. Ustedes me siguen en sus Biblias o en la pantalla, dice Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Es decir, la penalidad por adulterio en la legislación mosaica era pena capital. Era tan importante a los ojos de Dios preservar la santidad del matrimonio, con lo cual se preservaba la santidad en la sociedad. Porque déjeme decirles, mi querido hermano, mi querida hermana, cuando protegemos el matrimonio, protegemos la sociedad, protegemos la nación, protegemos el mundo. La crisis que vivimos en nuestro tiempo social tan fuerte está precisamente originada en que el matrimonio no ha sido conservado ni preservado en santidad. Pero la legislación levítica nos dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Por supuesto, usted me dirá, pero eso es en el Antiguo Testamento, pastor. ¿Cómo es que usted va de alguna manera a poner esto aquí? En realidad, nosotros vivimos bajo el pacto de la gracia, inclusive vivimos bajo un nuevo pacto, estamos bajo la legislación de las naciones en las cuales vivimos, y la legislación mosaica no se aplica más a los creyentes del Nuevo Testamento, es verdad. Pero el principio básico de la legislación mosaica todavía está vigente. Dios quiere preservar en esta dispensación, en este pacto y en esta era la santidad del matrimonio. Y posiblemente no aplicamos la sanción de que indefectiblemente serán muertos, pero el adulterio todavía causa dolor y muerte a la familia. Las víctimas del adulterio no solamente son los implicados, las parejas que se sienten traicionadas, sino los hijos que son abandonados, las relaciones sociales que se quebrantan, las amistades que se pierden, las iglesias que sufren el embate del adulterio. Cuando nosotros miramos este pasaje, no cometerás adulterio, nos damos cuenta que Dios preservó a la pareja del adulterio, porque Dios quiere que la pareja, primero, sea exitosa, sea feliz, pero también que la pareja pueda legarle a sus hijos santidad, obediencia, ejemplo. Y el adulterio precisamente rompe todo ese patrón diseñado por Dios para la pareja. Es de vital importancia que nosotros inclusive pensemos que el adulterio no solamente incluye la relación físico-sexual entre personas que no están casadas, sino que Jesús, el maestro de los maestros, la ley encarnada, la nueva ley, porque Él es la palabra encarnada, nos da ahora una definición del adulterio que es más comprensiva que los 10 mandamientos. Mateo 5, 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y ahora viene Jesús a tratar con la raíz del problema. El adulterio no comienza en la relación físico-sexual de un hombre y una mujer, que no están casados, que no son pareja. El adulterio comienza en el corazón. El adulterio es el resultado de la lujuria humana, es el resultado de pensar y de codiciar a una persona que no es nuestra esposa o nuestra esposa, para en el interior de la mente poseerla. No necesariamente tener relación físico-sexual, sino que ya con el pensamiento se comete adulterio. ¿Por qué? Porque lo que Jesús nos está enseñando es que la raíz del problema no es lo físico-sexual, la raíz del problema es nuestro interior. Y lo que Dios quiere
preservar y sanar en nosotros es el interior, la mente, los pensamientos que provocan acciones. Cuando un hombre, cuando una mujer decide romper el pacto matrimonial es porque ya en su mente, en su corazón, aceptó como una opción estar con una persona que no es su esposo o su esposa. Por eso Jesús va a la raíz del problema. No cometerás adulterio implica mirar a una persona, codiciarla en su corazón, desnudarla, como decimos, pensar cómo él o ella será si estoy con él o con ella. Por lo tanto, para no violentar el mandamiento que dice no cometerás adulterio, nosotros necesitamos guardar nuestros pensamientos, guardar nuestra mente en pureza y santidad. El Antiguo Testamento, en el Salmo 119, da un consejo a los hombres jóvenes y a los no tan jóvenes, que dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119, 9. Y en el Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí está la forma como Dios preserva nuestra vida para nosotros no caer en el pecado del adulterio o en cualquier otro pecado. Es sujetar nuestros pensamientos a la palabra de Dios, a dejar que el Espíritu Santo aplique la palabra en nuestras vidas y nos enseñe que el matrimonio ha sido enmarcado en santidad desde su origen y que cualquier violación al principio de la santidad en el matrimonio, cualquier violación al principio de la vida de Dios en el matrimonio tiene consecuencias nefastas. Jesús entonces nos enseña que una persona que quiere vivir en santidad y obediencia en su matrimonio, lo primero que tiene que hacer es guardar su mente, guardar su corazón de la lujuria, de codiciar a una persona que no le pertenece. Para eso necesita blindar su corazón y su mente con la palabra de Dios, con los principios de la palabra de Dios, con la enseñanza de Jesús y de los apóstoles, con todo lo que los profetas y la ley nos enseñaron. Por eso es tan importante ir a la palabra, estudiar la palabra, meditar la palabra, guardar la palabra, caminar en la obediencia a las Escrituras, porque eso nos permite a nosotros caminar en santidad, aún en el matrimonio. Algunas personas me dicen: pastor, pero si ya no siento amor por mi pareja, si ya no tengo interés en mi pareja, ¿es pecado que yo busque otra persona? La pregunta la debiéramos parafrasear de otra manera y la debiéramos poner desde otra perspectiva. El principio del amor no es sentimental, el principio del amor es decisional, es voluntad. Yo decido amar a mi pareja. Y esta decisión es una decisión que se toma todos los días como hombre casado. Yo tomo una decisión: hoy voy a amar a mi esposa más que a mí mismo. La voy a amar, la voy a preservar, la voy a guardar. Si es posible, me tendré que sacrificar por ella. Pero en lo que a mí incumbe, todos los días tomo la decisión de amarla y de amarla con todo el corazón, porque esa decisión de mi voluntad, amar a mi pareja por encima de cualquier cosa excepto Dios, me va a permitir a mí vivir santidad en el matrimonio. ¿Cómo guardo mi mente? La primera cosa que hago es sujetarla a las Escrituras, pero también tomando decisiones de guardar la mente de aquellas cosas que me van a provocar lujuria en el corazón. Por eso, en el tiempo en que vivimos, una decisión que los hombres y las mujeres de hoy debemos tomar es guardar nuestro corazón, nuestra mente de la pornografía. Porque es a través de los ojos que la lujuria se apodera de la mente y el corazón. Jesús nos enseñó: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Unas personas dicen: bueno, pero eso se dirige a los hombres.
en realidad se dirige a los hombres, porque Jesús le está hablando posiblemente a una audiencia mayoritariamente masculina por el contexto sociocultural de su tiempo. Pero no nos engañemos, esta palabra se aplica tanto a hombres como a mujeres. Hombres y mujeres debemos guardar nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente de todo aquello que pueda incitarnos a violentar el pacto matrimonial y abandonar el principio de la santidad en el matrimonio. Ahora bien, ¿cómo guardo mi mente? Palabra, evitando ver cosas que me inciten a pecar. La otra cosa que podemos hacer para guardarla, la da el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 5. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Primer concepto, para guardarme en santidad en el matrimonio, lo primero que debo hacer es entender mi identidad. Yo soy un hijo, una hija de Dios. Luego que entiendo mi identidad, y en la carta a los Efesios hay una fuerte palabra acerca de la identidad, desde el capítulo 1, verso 3 en adelante. Sí, cuando me doy cuenta, yo soy un hijo de Dios, he sido elegido, predestinado, salvado por gracia. Cuando entiendo que Dios me escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha. Cuando me di cuenta que en amor Dios me predestinó para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, entonces tomo la decisión de imitar a Dios y caminar como Dios quiere que yo camine, porque soy su hijo amado. La segunda cosa que el apóstol Pablo nos enseña es andar en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces voy a imitar a Dios, voy a caminar como Dios quiere, voy a entender mi identidad en Cristo, pero también voy a vivir mi vida cristiana en amor. Y mi vida matrimonial la voy a vivir en amor. La voy a vivir amando. En el capítulo 5, verso 21 en adelante, dice que ese caminar en amor se establece y se practica en la sujeción mutua de los esposos. La esposa sujetándose a su esposo como Cristo se sujetó a la iglesia y el esposo amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Cuando nosotros vemos esa gran pantalla frente a nosotros de Jesús enseñándonos cómo se debe vivir la vida matrimonial, entonces sabemos cómo podemos guardar el mandamiento, no cometerás adulterio. Voy a vivir blindando mi corazón para evitar codiciar. Pero también voy a declarar mi identidad como hijo amado de Dios. Voy a caminar en amor todos los días. Voy a decidir todos los días voluntariamente amar a mi esposa y amarla más que a mi propia vida si fuese necesario. Amarla y amarla y amarla a pesar de. Y este amor con el cual amamos a nuestra pareja debe ser un amor incondicional. No es que voy a amar a mi esposa si tal o cual cosa es. O no va a amar usted a su esposo si es o no es. No, voy a amarlo o amarla incondicionalmente, como Cristo nos amó. Eso blinda el corazón y la vida de cometer adulterio. Siguiente principio. Pero fornicación, que quiere decir inmoralidad sexual, y toda inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y aquí viene cómo vivo mi vida con respecto a lo moral. El apóstol dice que ni nombremos la fornicación, la inmoralidad sexual, es decir, ni consideremos eso como una opción de estilo de vida, que ni hagamos chistes de mal gusto, ni pensemos que puedo cometer alguna indiscreción sexual y no hay ningún problema. Es decir, debo entender que todo pecado
sexual, sobre todo pecado contra mi matrimonio, tiene consecuencias nefastas, por lo cual yo debo guardar mi vida para Dios. Cuando entendemos que el principio de no cometerás adulterio implica santidad en la vida matrimonial, cuando comprendemos que el principio no cometerás adulterio es Dios hablándonos de que para que seamos exitosos, felices, para que la sociedad avance, para que la cultura sea mejorada, etcétera, etcétera, se necesitan matrimonios fuertes y por lo tanto nosotros necesitamos implantar los valores del reino de los cielos en nuestros matrimonios y vivirlo ahí. Es más, el lugar donde comenzamos a vivir los valores del reino es en el hogar. Y en el hogar es la pareja la clave para que los valores del reino sean conocidos. Un hombre, una mujer que entiende que ha sido creada por Dios para ser santo y sin mancha. Cuando una persona, cuando un hombre o una mujer sabe que su matrimonio es un don de Dios. El proverbista decía, el que encuentra esposa encuentra el bien y la benevolencia del Eterno. Cuando nosotros entendemos eso, nos damos cuenta que Dios tiene en alta estima el matrimonio. Tiene en alta estima el matrimonio. Pero sobre todo Dios tiene en alta estima la relación matrimonial y quiere guardarla. Y por eso le dijo al pueblo de Israel, no cometerás adulterio. Por eso Jesús repite que guardes tu corazón, que guardemos nuestras miradas, que guardemos la forma como nos relacionamos con otras personas de tal manera que no cometamos adulterio, ni mental ni físico. El apóstol Pablo nos enseña en este pasaje que hemos leído que tenemos que imitar a Dios como hijos amados, que debemos caminar en amor, que debemos evitar todo aquello que nos lleve a la inmoralidad sexual, a la inmundicia, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo hacemos? Sujetándonos al gobierno de Dios, tomando en serio la Escritura y dejando que el Espíritu Santo talle en nosotros la imagen de Cristo. Qué importante este mandamiento para hoy día. No cometerás adulterio. Cuando Hollywood, cuando los medios de comunicación se han dedicado a desfenestrar el matrimonio, a intentar presentar alternativas al matrimonio, todavía la Escritura sigue diciendo, no cometerás adulterio. Adulterio no solamente físico sexual, sino adulterio emocional, adulterio mental. Algunas personas no llevan a cabo el adulterio por miedo a las consecuencias, pero en su interior hay lujuria y viven pensando en otras personas lujuriosamente. Eso es adulterio. Eso es violencia al pacto matrimonial. Y hoy la palabra proclama para nosotros, no cometerás adulterio. Para poder ir cerrando esto en esta mañana, lo primero que quiero decirte es que para no cometer adulterio tienes que mirar a tu esposa o a tu esposo como un don de Dios. No lo mires simplemente como un hombre, como una mujer. Míralo como benevolencia de Dios para tu vida. Ese hombre, esa mujer, es un regalo de Dios para tu vida. A través de él o de ella, Dios quiere bendecirte. Y por lo tanto, vos debes ser fiel a ese pacto matrimonial. Una cosa práctica que los hombres y las mujeres debemos hacer es mantener nuestra alianza, nuestra argolla matrimonial siempre en la mano. Cada vez que mires tu anillo, recuérdate, hiciste pacto de amar, respetar, honrar, ser siempre fiel a tu pareja. Otra cosa, evita todo aquello que ponga en tu corazón y en tu mente lujuria, imágenes sexuales de personas que no son tu pareja. No le hagas caso a las películas donde el adulterio es premiado, donde dejar al hombre a la mujer de la juventud es la gran aventura. Las telenovelas que glorifican el adulterio
y lo ponen en un pedestal. Todo eso lo debemos rechazar, entendiendo que Dios nos llama hoy a decir, no cometerás adulterio. Ahora, ¿cuál es la bendición de no cometer adulterio? Primero, un hogar de éxito. Hijos que pueden mirar hacia atrás y ver a sus padres como modelos y querer imitar el hogar en el cual viven. Tercero, sociedades más estables. En las sociedades donde el matrimonio es estable, por más primitivas que sean, hay estabilidad social, hay respeto. Hace unas semanas fui invitado por Zoom, las nuevas modalidades, ¿no? Fui invitado por Zoom a la celebración del matrimonio, las bodas de diamantes de una pareja cristiana, unos pastores amigos. Y entre las cosas que me llamaron la atención fue cuando los hijos le tocó hablar. Cada uno de esos hijos decía, mi papi, mi mami fueron ejemplo de lo que el matrimonio debe ser. Y por supuesto, fieles al matrimonio, ambos, entendiendo, me caso con esta mujer para siempre. No hay alternativa. Hasta que la muerte nos separe, voy a ser fiel. Cuando usted hace esa decisión, recibe intereses eternos, hijos sanos, nietos que ven a sus abuelos y dicen, mis abuelos son modelos que yo quiero imitar. ¿Y sabes qué? La pareja que vive este principio de no cometer adulterio deja una estela de bendición donde quiera que va. Hoy te invito a renovar tu pacto con el Señor y con tu pareja, si sos casado, y decir, Señor, yo quiero vivir en santidad, en obediencia. Yo quiero vivir honrando el pacto que hice con este hombre, con esta mujer. Si sos de una persona que antes de conocer a Cristo, o aún después de conocer a Cristo, has sido víctima del adulterio o has sido victimario en el adulterio, hoy es un buen día para decirle al Señor que quieres que Él te lave con su sangre, pero también que blinde tu corazón para que nunca más vuelvas a la experiencia de traicionar al hombre o a la mujer que Dios ha puesto a tu lado. Si sos un hombre o una mujer soltero, dile al Señor, Señor, blinda mi corazón para que yo no caiga en la fornicación, en la inmoralidad sexual, no entre a practicar la pornografía, no me goce en aquello que el mundo se goza, sino por el contrario, que yo pueda ser una persona pura en mi interior, para que el día que me case, yo pueda entregar la pureza de mi cuerpo, de mi alma, de mi espíritu, de mi mente, a ese hombre, esa mujer, que has elegido para mí, para que yo sea bendecido y ser de bendición. Es un tiempo de pedirle al Señor que guarde nuestros matrimonios, que guarde los matrimonios de la iglesia, que guarde las familias de la iglesia en este principio, el principio de la santidad en el matrimonio. Mientras yo estoy orando, habla con el Señor y deja que Él abra en tu corazón una fuente de gozo y llene tu vida de su palabra para que puedas ser fiel al pacto que una vez hiciste. Padre, gracias por la palabra de esta mañana, palabra que nos habla de santidad y obediencia en el matrimonio. Como todo, Señor, solo a la luz de la cruz entendemos el valor de nuestra salvación y de nuestra identidad. Somos tus hijos por medio de Cristo. Por medio de la obra de la cruz somos perdonados, somos redimidos. Y en esta hora, Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, hombres y mujeres casados, a pedirte misericordia por nuestros hogares, a pedirte que el Espíritu Santo guarde nuestra mente y la selle con tu palabra de tal manera que podamos ser fieles el uno al otro. Señor, en una sociedad que premia el adulterio y que lo glorifica, permítenos
nosotros ser fieles a nuestros esposos, a nuestras esposas, conforme tu palabra lo demanda. Señor, en una cultura tan agresiva sexualmente, permítenos ser gente pura, que viva su sexualidad a la luz de la Escritura. Te pedimos, Señor, que guardes nuestros matrimonios, de tal manera que podamos ser ejemplos en el mundo en el cual estamos. Padre, yo oro por cada pareja de la Iglesia Mar del Plata. Oro por el pastor Espinosa, su esposa, y por los líderes de la Iglesia, sus esposas, sus esposos. Oro por cada pareja de la Iglesia, que puedan ser guardados, bendecidos, que tu Espíritu los rodee y que haya un cerco de protección espiritual sobre la vida de cada una de estas parejas. Señor, guárdanos de hacer mal contra vos y contra nuestra pareja. Padre, oro por los jóvenes que, expuestos a una cultura corrompida, puedan mantenerse como José en Egipto y como Daniel en Babilonia. Señor, que estos jóvenes se propongan no contaminarse con la cultura en la cual vivimos. Por el contrario, que vean el legado de la santidad y de la pureza sexual como una gran bendición que viene de tu trono a nuestras vidas. Padre, gracias, gracias. Señor, si hay alguien que hoy, ahí en la intimidad de su ser, está pidiéndote misericordia y perdón. Señor, que se aferre del poder de la cruz, del perdón de Jesús, y que hoy pueda comenzar a cero. Sí, Señor. Que haya cambio de conducta. Señor, que haya una nueva experiencia como matrimonio, como persona. Sí, mi Dios. Sana heridas del pasado. Sana, Señor, conductas del pasado. Renueva la mente nuestra por el poder del Espíritu. Y que, Señor, seamos nueva creación en todo lo que hacemos. De tal manera que vivamos a plenitud el poder tuyo en la vida del Espíritu. Señor, gracias por tu amor. Bendícenos en el resto de este día, la semana que ha de comenzar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, te guarde, te prospere, y muchas gracias por permitirme estos minutos con ustedes en el Día del Señor. Paz del Señor a cada uno. Muchas gracias. Vamos a disponernos a buscarle a Él, allí en la intimidad de tu casa. Qué mejor lugar para tener un tiempo a solas con Él y decirle: Señor, te necesito. Señor, he venido a buscarte. Señor, te anhelo.